Me encuentro en Afganistán, en las que se supone que deberían ser mis últimas horas en este país, pero debido a un problema que se escapa de mis manos, lo más probable es que me quede atrapado acá y no pueda volver a mi casa. Y esta situación y esta noticia de la que hace poco me enteré me tiene bastante preocupado, porque a raíz de esto se van a dar muchos más problemas. Y no solo eso, sino los otros problemas que me han ido pasando en estos últimos 2 meses, los cuales eran uno tras otro, tras otro, tras otro. Todo eso ya les contaré en el siguiente video, pero lo que en este concierne es contarles lo que está pasando, mi situación actual acá, donde prácticamente estoy atrapado en Afganistán. Para empezar, hoy es 17 de mayo del año 2024 y a las 8 de la mañana con 50 minutos debía tomar un vuelo desde acá a Kabul hasta Estambul, Turquía. Pero ¿qué pasa? Que la aerolínea Air Arabia reprogramó el vuelo para el día de mañana. Ellos me enviaron un correo 3 días antes diciéndome: querido cliente, hemos reprogramado su vuelo para el día sábado a tal hora y lamentamos todos los problemas que podríamos ocasionar con dicho cambio. Y ellos me dieron 2 opciones. La primera, aceptar este nuevo cambio y volar el sábado. Y la segunda, solicitar un reembolso completo al método de pago, a la tarjeta o banco o el método de pago que utilicé para comprar este vuelo. Y créanme que cuando yo me enteré de esta noticia me puse nervioso. Dije, ya no aguanto. Porque créanme que esta no es la única cosa mala noticia que he estado recibiendo en estos últimos días, en estos últimos meses. Y al tan solo leer esto dije, ¿qué está pasando? Esto no puede ser, esto es una maldita pesadilla. Seguramente alguien dirá: oye brother, tranquilo, ¿qué te pasa? Te puedes quedar una noche más, un par de horas más y después viajas con normalidad. Claro, yo lo haría. Me gustaría quedarme un poco más de tiempo para grabar algo más acerca de este país. Pero el problema es que no es el único vuelo que tengo, ya que compré otros 2 vuelos más para conectar y así poder volver a mi país. Originalmente mi ruta era esta: Kabul, Afganistán, Estambul, Turquía. Estambul, Turquía, Miami, Estados Unidos. Miami, Estados Unidos, La Paz, Bolivia. Si yo no viajo hoy viernes, pierdo los otros 2 vuelos. Y créanme que no son nada baratos. Son vuelos que están rondando en los $1000. Porque si pierdo el vuelo inicial, pierdo los otros 2. Esto va cayendo como un dominó. El primero, el segundo y al tercero. Bueno, el primer vuelo ya lo perdí. Y es que no saben el sentimiento, la rabia. No puedo describir cómo me sentía hasta hace un par de horas que me pasó todo esto que les estoy contando. Porque yo estaba listando mis cosas tranquilamente, revisando el celular por si había alguna novedad. Y qué gran novedad me encontré, leyendo de que el vuelo se había suspendido. Ya de no, por favor, no. Pero lo que sí sabía es que debía actuar ya no más, porque el tiempo era oro. Por más baja que sea la maldita miseria en la que uno se pueda encontrar, disculpen la expresión, siempre hay soluciones o siempre hay algo que te pueda acercar a ellas. Porque lo que sabía es que yo tenía que estar sí o sí en Turquía el día de hoy. Mejor dicho, debo estar en Turquía el día de hoy. Entonces lo que hice fue rápidamente contactar a personas, amigos o alguien que me pudiese comprar el primer vuelo o un vuelo que salga hoy de Kabul hasta Estambul, Turquía, porque yo no lo podía hacer ya que en Pakistán me robaron mi celular. Vean que esta racha de mala suerte me ha ido persiguiendo desde hace... Bueno, el punto no es ese. Estuve preguntando, estaba llamando, mensajeando. Créame que en las peores situaciones es donde casi nadie realmente te puede ayudar, o al menos eso me ha pasado ayer, porque había preguntado con 2, 3, 4, 5 amigos y me decían no, que no puedo prestarte dinero, que tengo esto, lo otro. No sé si las cosas que me dijeron hayan sido ciertas, pero tampoco los juzgo. O sea, si no podían prestarme no hay problema, pero en este caso de emergencia, cuando yo por mis propios medios no podía hacer nada, sí necesitaba de alguien que me pudiese ayudar. Es entonces que un amigo sí aceptó prestarme el dinero para comprar un vuelo que sale hoy mismo de Kabul a Estambul a las 6 de la tarde con 20 minutos y cuesta $400. Yo me estoy arriesgando a pagar estos $400 porque si pierdo mi vuelo de Estambul a Nueva York, pierdo el otro vuelo. Es un riesgo. Este buen amigo se llama Gerald. Hermano, gracias por ayudarme. Y el otro amigo quien hizo la compra por internet es Enrique, otro buen amigo que tengo. Y todo esto va a ser un riesgo porque yo de este país salgo a las 18 con 20 minutos. El vuelo durará 5 horas y media hasta Estambul. Llegaré a Estambul a las 10 de la noche con 30 minutos hora local. Y el avión que va hacia Miami desde Estambul despega a la 1 de la madrugada con 40 minutos. Del día siguiente, por supuesto. ¿Están entendiendo el riesgo que estoy tomando al hacer todo esto?
esto? Y para un vuelo internacional siempre hay que estar 3 horas antes, porque yo, ni bien pise tierras turcas, tengo que hacer migraciones para entrar al país. Y después, como es un vuelo a Estados Unidos, tengo que ir a los counters de la aerolínea, hacer un control, hacer el check-in y otro control de vuelos, porque como estoy en Estados Unidos, ellos controlan muchísimo el hecho de que llegue gente y no se quede. Siempre verifican que uno, al estar llegando a ese país, tenga un vuelo de salida. Y esto me ha pasado muchas veces que he llegado a Estados Unidos para hacer escala. Y eso obviamente tomará tiempo. Por eso digo que estoy tomando un riesgo tremendo. Ya se va toda la miércoles. Así que bueno, desde ahora comienza un viaje arriesgado. Vamos con ello. Tengo que intentarlo. No se imaginan todo lo que ha pasado hasta el momento, pero vamos. Antes de empezar, este video está patrocinado por CyberGhost VPN, un servicio de VPN que se encarga de encriptar tu información para mantenerla segura desde tus proveedores de internet, hasta del acceso de terceros a la hora de acceder a una red Wi-Fi pública. Lo mejor de todo es que te permite sobrepasar la barrera del país cuando se trata de ver contenido online. Con una interfaz súper fácil de usar, tienes acceso a más de 8100 servidores en 91 países distintos. Seguramente más de una vez te salió el siguiente mensaje: este contenido no está disponible en tu país. Con CyberGhost cambia la ubicación y disfruta del contenido que quieras. Es bien sabido que el catálogo de plataformas de streaming en lugares como Estados Unidos es mucho más extenso que el de Latinoamérica o España, con aproximadamente un 50%, y puedes acceder a este utilizando CyberGhost. Está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TV, consolas de videojuegos, y con una suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos a la vez. Y en caso de que no te sientas satisfecho con el servicio, tienes una devolución garantizada en los primeros 45 días, por lo que es libre de riesgos. Y atención con esto, por ser seguidores fieles del canal les tengo una oferta especial, y es que si utilizan el link que voy a dejar en la descripción de este video, pueden suscribirse con un descuentazo del $2.03 y además obtendrán 4 meses gratis de contenido, lo cual es barato por la gran diversidad y disponibilidad de contenido que obtendrán. Y por último, agradezco a CyberGhost VPN por patrocinar este video. Y recuerden, con CyberGhost VPN se nos permitirá proteger nuestros datos mientras navegamos y tenemos acceso a contenido bloqueado en diferentes plataformas. Recordatorio, no olviden revisar el link en la descripción de este video. Ya voy de camino al aeropuerto. Estoy yendo faltando más de 3 horas antes de la hora del vuelo. Quiero asegurarme de estar allí para prever cualquier cosa de último momento. Es que en este tipo de situaciones uno nunca sabe lo que pueda pasar. Ya estamos cerca y les muestro cuando lleguemos. Este aeropuerto, para ser el aeropuerto principal de un país, apenas funcionan 3 aerolíneas. Tienen vuelos todos los días, pero no son tan constantes, no a todos los horarios. Finalmente ya estamos en la sala de espera del aeropuerto internacional de Kabul. De primero, lo que puedo decirles es que no es una sala grande, es un tanto pequeña para ser un aeropuerto internacional, pero obviamente se entiende. ¿Alguien recuerda aquellas imágenes del año 2021 donde muchas personas se estaban colgando de un avión y a medida que el avión iba despegando, iban... Pues déjenme decirles que eso pasó acá, en este aeropuerto, en este mismo aeropuerto pasó toda esa desgracia. Ahí vemos la pista y demás, está lloviendo, pero estamos en un lugar histórico, ya sea para bien o mal. La mala suerte me sigue persiguiendo. ¿Habrán notado un cambio en el audio? Y es que el cable que conecta al receptor del micrófono que utilizo y el que se conecta a la cámara se rompió. Miren esto, estoy hablándole al micrófono incorporado de mi cámara. Esto será hasta que consiga un nuevo cable, probablemente en el siguiente aeropuerto lo encuentre. Y volviendo a la tragedia, de ahora en adelante van a pasar un par de cosas contadísimas, clarísimas. No hay dónde perderse. Número 1, puede que la aerolínea parta en punto, logre llegar al otro país, hacer los controles de salida y los de ingreso para ir al siguiente vuelo y así pueda tomar exitosamente el vuelo a Miami. Número 2, puede que haya un retraso de la aerolínea desde acá y se llegue un tanto tarde, lo cual me ponga en riesgo y no pueda hacer los controles necesarios tanto de salida como de entrada y para tomar el siguiente vuelo. Número 3, puede que parte en punto, pero hay un tremendo tráfico de personas
personas en los controles de Estambul y eso me impida prácticamente tomar a tiempo el otro vuelo. O sea, y pueden pasar más cosas, la verdad que me tiene muy preocupado. Estoy bastante nervioso. Falta apenas una hora para que empiece el abordaje al siguiente vuelo y esperemos. Y de momento no hay ningún aviso de que se está retrasando. Pero después de lo que me pasó y que también haya buscado información y también vi que a otros viajeros les pasó de que han retrasado o han suspendido vuelos, la verdad no sé qué esperar, no sé qué pensar. Después de tanta espera estamos abordando al fin. Casi media hora, porque miren, esta era la hora original de embarque, pero recién lo estamos haciendo ahora, así que vamos rápido. Nunca, pero nunca he estado tan desesperado para que un avión parta de una maldita vez. Es que vamos con un cierto retraso, la gente aún sigue entrando. Es que estos instantes siempre son para descansar, para pensar cómo estuvo el viaje, para planificar las cosas. Al menos yo siempre hago eso, pero ahora estoy súper preocupado por llegar ya nomás a Estambul y tomar el siguiente vuelo o alcanzar, intentar. Excuse me, where are the international departures? Okay, thank you. Exactamente, estamos un poco más de 2 horas antes del vuelo. En cuestión de estadísticas, si todo sale bien, lograremos tomar el vuelo a tiempo. Así que elijo creer que lo voy a lograr. Qué largas y altas son estas escaleras para ir a la parte de salidas internacionales. Este aeropuerto es un monstruo, amigos. Oh, sí, lo acabo de lograr. Ya tengo el boarding pass. La hora de abordaje 00:45 y son las 23:33. No saben cuán estresado estaba. No saben cuánto ha pasado. Aún no me voy a confiar, es Estados Unidos. Siempre que ven un pasaporte latino, te alarman. O sea, bueno, igual, total, voy a estar un par de horas allá. Este aeropuerto no me deja de sorprender. Oye, mira, hasta una tienda de Salt Bay de este brother que lanza la sal de una manera extravagante tienen. Tranquilamente es uno de los aeropuertos más grandes en los que he estado. Este, por si acaso, es el aeropuerto internacional de Estambul. IST es la abreviatura, porque también hay otro que es el de Sabiha, si no me equivoco, y ese no es tan grande. Y este me hace recuerdo mucho, capaz, por la arquitectura y todo, al de Doha, Qatar. Y ya estamos a punto de abordar. Mira, ahí está la tremenda fila, mucha gente que va a los Estados Unidos, y en este tipo de vuelos que van con dirección a ese país hay un extremo control, donde aparte de pasar los controles del aeropuerto, te hacen un control justo en la puerta de ingreso, justo en la puerta de embarque. Esto es normal, porque es Estados Unidos, amigos, así que bueno, ya no sé qué grupo soy, pero estamos aquí, estoy feliz. Antes que nada, la lógica es simple. Preferí gastar $400 a gastar más de $1000, porque si no llegaba a Turquía, perdía este vuelo y el vuelo de vuelta a mi casa. Pero bueno, ya estamos acá. Este es el avión. Es un avión que tiene 3 filas de derecha, 3 en medio y también 3 a la izquierda. Tienen pantallas en los asientos, como ven. Lo que nos incluyeron en el vuelo son estos auriculares para poder ver las películas que tienen. Una colchita y una almohadita. El catálogo de películas está muy bueno y hay bastantes películas interesantes. Mira esta. Influencer. ¿De qué tratará esto? Se me hace interesante por el nombre. Esta es la mejor película de la historia del mundo. En serio, si es que no has visto esta película, hazle un favor a tu vida y vela. En serio, no se van a arrepentir.
Buenas tardes desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Vean cómo estoy vestido. Pareciera que este es un lugar donde hace mucho frío, pero es todo lo contrario, hace demasiado calor. Es que hice esto para liberar espacio en mi equipaje, así no tenga problemas al ingresar al avión. También no pude grabar casi nada estando afuera, ya que prácticamente estuve un par de horas. Esta es una escala literalmente. Bueno, ahora ya estoy a la espera de subir a mi siguiente vuelo. Casi lo pierdo, ojo, por estar haciendo compras. Miren lo que me he comprado. Los amantes y coleccionistas sabrán lo que es esto, pero bueno, al menos llegué a tiempo para el vuelo y ojalá haya espacio para poner mi equipaje. Bueno, vamos, este es el último vuelo. No les dije, pero tenía que hacer una escala en Colombia antes de volver a mi país. Y es que el vuelo de Miami a Bogotá, donde me encuentro ahora, se retrasó casi 2 horas. O sea, estuvimos parados en el aeropuerto 2 fucking horas y eso ocasionó que perdiera el vuelo que tenía desde Bogotá a La Paz. Y ahora que hizo la aerolínea, pues me dio prácticamente una noche en un hotel, más su desayuno y su almuerzo, porque mañana me reprogramaron, me dieron un nuevo vuelo, así que toca ir al hotel. No estoy apresurado y bueno, toca disfrutar de una noche inesperada en Colombia. Oigan, acaba de pasar algo tremendo. Me pidieron una foto en Colombia, amigos. No, eso es algo que... Amigos, si estás viendo este video, el que me pidió la foto acá en el aeropuerto de Bogotá, te quiero mucho. Y a la gente, los seguidores de Colombia igual. Pero con esto tengo que buscar el hotel Aloft. Creo que es allá, ¿eh? Disculpen este desorden, pero en lo que menos puedo pensar ahora es en orden. Ya estoy en el hotel que la aerolínea me brindó por una noche y unas horitas antes de que tome el vuelo de vuelta a mi país. Llegué un poquito más de medianoche, estaba súper cansado. Lo primero que hice fue meterme a la ducha e irme a dormir. No sin antes hacer un corto live en Instagram donde había estado contando todo lo que había pasado últimamente. Y a eso quiero ir ahora mismo. Tengo dos cosas muy pero muy importantes que contarles respecto a este viaje. Número 1, retrocedamos al inicio de este, creo que va a salir un largo video, donde les conté el problema que me había puesto la aerolínea de Kabul a Estambul en el primer vuelo que tenía originalmente. Yo sí me contacté con ellos, les dije, oigan, miren, tengo estos dos vuelos después del vuelo que tenía que tomar originalmente, me van a perjudicar. Y ellos de una manera no empática me dijeron, ay, lo sentimos mucho por causar estos problemas, pero solo tenemos las dos opciones que ya les conté: tomar el vuelo con el nuevo horario y 2, reembolsarme todo el dinero. Obviamente opté por la opción 2. El día viernes en Bamián, Afganistán, hubo un atentado, ya saben qué, donde murieron 4 turistas españoles, creo que 2 afganos. Según lo que leí, este era un grupo de turistas que estaban en el centro, en el bazar de Bamián, yendo a ver qué se puede encontrar, tal vez comprando cosas, lo típico que hace uno en cualquier bazar. Según la noticia, de la nada salió un tipo de un callejón disparando contra ellos. Y yo al momento de enterarme de esta noticia estaba de... ¿qué? Porque yo estaba horas antes en esa ciudad y caminando por el mismo lugar. Tranquilamente eso me iba a pasar a mí y no estaría aquí contando todo esto. En serio, es algo que, por otro lado, condolencias a las familias de los fallecidos. Y esto que pasó es algo muy pero muy preocupante, porque desde siempre Bamián ha sido una de las ciudades más seguras de Afganistán. De hecho, yo tenía muchas ganas de ir allí porque sentía que había mucha restricción, muchos controles en otras ciudades como Kabul, Kandahar, Ghazni, pero en Bamián tú te sentías tranquilo, con un poco más de libertad. Incluso las mujeres, como le conté en su momento, tenían más libertad. Pero pasa esto y es algo que consterna brutalmente y también afecta a las propias personas de Bamián que viven del turismo principalmente. Es una pena. Pero bueno, no digo más y ahora sí toca tomar el último vuelo a mi casa. Y por último, gracias a CyberGhost VPN por patrocinar este video. Recuerda que es la mejor VPN y está a un excelente precio de tan solo $2.03 al mes con 4 meses gratuitos. Recuerda, esto lo puedes conseguir en el link que dejé en la descripción de este video. Todo libre de riesgos. Chao. De estar en climas súper calurosos a estar en altura, más de 4000 metros sobre el nivel del mar se localizan en este territorio. ¿Hace frío? Por supuesto. ¿Me hace mal la altura? No, amigos. Esto de estar acostumbrado a vivir en estos terrenos sí que me han forjado para aguantar tanta altura. Hasta aquí llegamos con el largo video, la travesía de vuelta desde el otro lado del mundo hasta esta parte. Voy a dar un par de palabras acerca de lo vivido en este último país,
Afganistán. Más allá de las malas cosas que han ido ocurriendo a lo largo de los años y recientemente con lo que les conté, Afganistán es un país muy pero muy hermoso. Destaco mucho la gente y a la vez la condición, la extrema pobreza y otras malas cosas que están viviendo, que han vivido, están viviendo y probablemente vivirán. Es algo que me ha partido el corazón demasiado ver tantos padecimientos, tantos carecimientos, y simplemente espero que toda esta situación vaya a mejorar lo más antes posible. Pero bueno, espero que apoyen esta serie de videos lo más que se pueda. Aún faltan contar muchas más cosas de lo que fue todo esto. Ya se los haré saber, no sé cuántas veces dije esto en el siguiente video. Pero bueno, eso ha sido todo. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo. Chao.